Sí, muy joven, con 20 años. Con 20 años. Te gano, yo empecé con 18, también soy de gente más mayor que tú. Más... Con 20 años empecé en serio. Tonteando empecé con 16. ¿Llevaba grupos y 15. esas cosas? No, era músico amateur. Ah, muy bien. ¿Qué tocabas, por cierto? Sí. Guitarra, era guitarra, tenía un grupo que se llamaba Percus, éramos un trío, tocábamos en los pubs de la época. En aquella época en la ciudad de Valencia habían locales de conciertos, estaba Hipopótamus, estaba Chent, Ahí estaba Libra. Ahí estaba yo en Hipopótamus. Sí, y teníamos un trío acústico y tocábamos en locales. Yo en paralelo tenía una banda de rock que hacíamos versiones de Led Zeppelin y todo aquello. De los míos, Led Zeppelin. Y bueno, ahí empecé a conocer gente. Yo era estudiante de empresariales, pero me envenené con todo el ambiente de la música y me fui a hacer el servicio militar, para hacerlo rápido, y a la vuelta, en el año 83, monté Tratos hasta hoy. Radicalmente, fíjate, desde la época de Mozart hasta nuestros tiempos, la música ha cambiado en varias épocas de los tiempos, desde la música medieval hasta, fíjate, la evolución de la música en los últimos siglos, como ha sido. Y ahora estamos viviendo un determinado momento que podemos definir, ¿no? Fíjate, en la época de los clásicos, en el siglo XIV, los músicos escribían sus partituras, escribían sus partituras y las vendían por la calle y en mercadillos. Entonces aparecieron una serie de señores que dijeron, le dijeron a los músicos, tú no vendas, tú dedícate a componer, claro, que el tiempo que tú empleas en vender lo voy a hacer yo, claro, y los vamos a repartir sí, al 50% del beneficio. Y ese fue el origen de las editoriales de canciones, ¿no? Editoriales de canciones que se acojonaron cuando apareció el gramófono, claro, en el siglo XVIII y XIX, y entonces los vinilos acetatos, entonces se podían reproducir, y las editoriales pensaron que ahí se acababa el mundo, porque claro, ¿cómo iban a vender ellos partituras? Claro. Previo a eso vino la imprenta, ¿no? Todos los músicos ya no hacían manuscritos, sino que se imprimían, y después, como digo, vino el gramófono. Entonces la industria editorial se acojonó porque pensaban que se acababa su negocio editorial, lo cual no ha sido cierto. Han convivido la industria editorial y la industria fonográfica hasta nuestros días. Bueno, hace unos años apareció la digitalización de las cosas, entonces ha desaparecido el vinilo, que ha vuelto, ha desaparecido el CD, que está volviendo, y ahora pues toda la música es online y la música, digamos, que se ha democratizado. Claro. O sea, hoy en día cualquier músico o cualquier artista que tenga una idea, con los medios que tiene a su alcance, en su propia casa puede grabar lo que sea, subirlo a Spotify, Apple Music, etcétera, YouTube, no sé qué, y entonces todo el mundo tiene acceso al público, ¿no? Claro. Lo cual produce una saturación y el mar está lleno de peces. Y ese es el momento en el que vivimos ahora mismo, ¿sabes? Claro. Bueno, pero con el paso del tiempo se van quedando muchas cosas en el camino, claro, y pasa a la historia quien realmente ha destacado, ¿no? Claro. Es decir, tú imagínate en la época de Beethoven, por ejemplo, habrían músicos en aquella época haciendo piezas y componiendo. No era Beethoven el único de su generación, había muchos más que hoy nadie conoce, ¿no? Y se quedaron en el camino, y al final, pues, ¿quién queda? Pues queda Beethoven, queda Mozart, probablemente quedan los Beatles, los Stones, Elvis, es decir, en cada generación musical, de cada generación de emergencia cultural, de cultura emergente, mejor dicho, pues dejan huella unos pocos nada más. Bueno, los tiempos que hay actualmente, vamos a ver, es que cuando alguien emprende el camino de la música, yo lo hice en su día y lo dejé porque me daba cuenta que era un guitarrista que me defendía bien, digamos que era decentillo, pero yo era consciente de que no tenía talento como para poder abrirme un camino brillante dentro del mundo de la música. Mi empeño en la vida siempre ha sido hacer algo que se me diera bien, que pudiera disfrutar y que me pudiera dar para vivir dignamente, claro, ¿no? Y como músico yo tenía claro que ese no era el camino, entonces dejé y colgué la guitarra. Hay muchas razones. Yo conozco músicos que se dedican
a la carrera musical por diversas razones. Algunos lo hacen por pura diversión. Conozco grupos incluso de médicos, abogados, tal, que en sus ratos libres montan un grupo de versiones o de canciones propias, tocan en pubs, tocan en salas, tocan en salas de conciertos, tocan donde pueden, ¿no? Y se divierten, lo pasan bien, y bien que hacen, porque la música es terapéutica, ¿no? Entonces, como hobby y como elemento de ocio es más que válida. Y luego están los que pretenden hacer algo dentro del negocio musical, claro. Vamos a ver, el éxito es una excepción. Claro. El éxito es una excepción. Entonces, todo el mundo persigue el éxito. Y aparte me encuentro con mucha gente que no lo consigue, cree que lo que hace es muy válido y tiene mucho talento, pero no funciona y entonces culpa a los demás, ¿no? Claro. Culpa a la industria, al sector, a los managers, a tal. Entonces, pues, busca culpables. Uno cuando fracasa tiende a culpabilizar al entorno menos a sí mismo, ¿no? Menos el mismo que dice yo creo que de lo que uno tiene que ser consciente en la vida, en cualquier campo a lo que uno se dedique, es si realmente tengo talento para esto o no lo tengo. Es decir, si te dedicas a algo que se te da bien, lo normal es que te guste y que pongas todo tu empeño y que dediques todo tu tiempo. Y entonces, fíjate las estadísticas, los datos oficiales, ¿no? De toda la música que se cuelga en la red, tan solo destacan el 0,01%. De toda la música que se cuelga en la red, alrededor del 12-13% son artistas que se les considera en desarrollo. Y el 80 y pico por ciento restante pasan a la más auténtica irrelevancia. No pasa absolutamente nada con ellos. Se suben cientos de miles de canciones al año en las redes. Es imposible destacar. El público no tiene capacidad para asumir tanta oferta. Entonces al final es selectivo. ¿Y qué ocurre? Que hoy como todo el mundo cuelga su música en la red, pues ocupa un espacio. Antes, en la época en la que tú y yo venimos, en los 70, 80, antes, hasta desde la época del año 1900 y poco que se aparecieron los primeros gramófonos, hasta el año 2000 y poco que aparece la música digital, el artista tenía que atravesar un proceso. O sea, es decir, tenía que haber determinación. Tú tenías que empezar por montar tu banda, ser creativo y hacer unas maquetas que costaban dinero. Tenía que haber verdadera dedicación y determinación y decisión para hacerlo, ¿no? Tenías que irte a un estudio de grabación a pagarte y grabarte tu maqueta. Con esa maqueta ibas a la compañía de discos, que te tenían que recibir y tenían que escucharla, para lo cual había que tener cierta mano y cierto enchufe. Si la escuchaban y pasabas el filtro y gustaba, entonces te firmaban un contrato y grababas un disco, que te pagaban ellos. Si ese disco, una vez ese disco estaba hecho, se iba a las radios, para que las radios lo difundieran. Las radios tenían que valorar si eso era radiable o no lo era. Y en el caso que fuera radiable y te ponían, fíjate ya en qué punto estamos, el público en última instancia tenía que decidir si eso era bueno, le gustaba o no, para poder consumirlo. Un proceso. Entonces, claro, todo ese proceso que te acabo de decir, hoy no existe. Claro. Todo eso ha desaparecido. Hoy en día nadie graba ninguna maqueta para enseñanza. No, la gente coge con su Mac, con su mesa, con sus samplers, con sus elementos técnicos, graba, sube y publica. Entonces, claro, la cantidad de basura es tremendo. O sea, son satélites que orbitan por el espacio desechados y que están ocupando un espacio que realmente merecerían otros que sí que tienen talento, que sí que tienen dedicación, que sí que tienen determinación, que tienen cualidades y tienen que abrirse paso entre todo la madeja de gente que está ocupando un espacio al que todo el mundo tiene derecho. Sí, yo no se lo niego. O sea, bendita sea, no estoy en contra del sistema, al contrario, bendito sea la fórmula que se está empleando hoy en día, que todo el mundo tiene acceso a poder publicar y exponer sus obras. Pero, como dice la frase, no hay virtud que consiga no traiga defecto, ni defecto que consiga no traiga virtud. Y entonces la virtud de la música hoy en día es que cualquiera puede publicar y el defecto es exactamente el mismo, el que todo el mundo puede publicar. Todo el mundo. ¿No? Que sí. Sí.
Se cuelgan vídeos, yo he visto guitarristas, bajistas, bateristas, incluso no, tanto masculinos como femeninos. Yo sigo una serie de chicas que tocan la batería en TikTok que son realmente brillantísimas. Lo que pasa es que hay una diferencia entre ser intérprete y ser autor. O sea, tú puedes ser un intérprete magnífico y puedes ser un compositor pésimo. Claro. O puedes ser un compositor muy brillante y ser un intérprete nefasto, ¿no? Entonces, lo que hay hoy, lo que veo mucho es gente que se marca el reto de dominar y tener mucha habilidad con el instrumento. Una rapidez y una técnica realmente asombrosa que no sabías ni Jimi Hendrix, ¿no? Que era el héroe de nuestra época, ¿no? Pero ¿dónde está la canción? ¿Dónde está la canción? Chaval, eres muy hábil con el instrumento, tocas cojonudo, eres el más rápido del lugar. Pero, ¿dónde está tu canción? ¿Dónde está tu Yesterday? ¿Dónde está? O tu Let It Be, ¿no? No sé. ¿Dónde está? O tantas y tantas canciones de músicos que no han sido tan brillantes, porque McCartney no era un músico brillante, por poner un ejemplo, pero era un buen compositor. Pero era un autor absolutamente brillante. Entonces, hay que distinguir esas dos partes, ¿no? Entonces, en la red lo que hay es mucho intérprete brillante, pero yo encuentro muy pocos autores relevantes, ¿no? Las salas es un negocio. Las salas no apuestan por nada. Las salas son locales que se alquilan, no contratan artistas, la mayoría de ellas, y te la ceden en alquiler para que luego tú, con la taquilla que generes, bueno, pues des un saldo positivo o negativo, ¿no? Claro. Entonces, el negocio está mal. Las salas no son ONGs. Es que hay mucha gente que dice, no, es que las salas no. Pero las salas son un señor que monta un negocio, que monta una barra de bar y que te deja un espacio con un equipo de sonido para que llegues tú y toques. Y vamos a ver qué capacidad de convocatoria tienes. Claro. Si tienes capacidad de convocatoria, poder de convocatoria, de amigos o de fans o de seguidores, tal, pues en taquilla generarás lo suficiente como para pagar el alquiler de la sala o el porcentaje que se lleve la sala y ganar tu dinero, ¿no? Sí, está claro. Es que debe ser así. Hay que empezar antes por difundir tu música. O sea, para que la gente vaya a verte en directo y tú puedas generar una cierta cantidad en taquilla, antes tienes que haber difundido tu obra para haber despertado interés, ¿no? Es muy sencillo, ¿eh? No es tan complicado. La gente se complica ellos mismos. Bueno, la gente se complica la vida en esto y en la fontanería, o sea, es decir, en cualquier... Pero las cosas a veces son por lo menos hay que intentar verlas con simpleza, ¿no? Porque a veces el que ve las cosas muy complicadas es porque, digo yo, no tiene las cualidades para poder llegar a un determinado punto, ¿no? Esto es un poco filosofar, ¿no? Pero si tú eres un tío brillante y tienes talento y lo que haces despierta interés, bueno, pues cuélgalo en las redes, ten un poquito de habilidad, asesórate de gente que maneje bien las redes sociales, que las hay y que saben un poco cómo difundir tu obra. Y si tienes talento y despiertas interés, talento del tipo que sea, ¿eh? Es decir, hay gente que tiene talento creativo artístico y hay gente que tiene talento comunicativo y pues lo normal es que llegue a pasar algo en cierta medida. Lo que pasa es que, como te he dicho antes, es mucha la gente que publica y es muy poco el talento. El talento es un bien muy escaso. Tú imagínate si todo el mundo tuviera talento, estaríamos desbordados de talento por todas partes. O sea, hay una Gioconda, hay un Dalí, hay una Mona Lisa, o sea, es decir, el talento es excepcional. O sea, la gente que tiene talento para el arte es gente muy puntual, muy concreta y es un grupo reducido de gente. Entonces, claro, está apostando por la música un montón de gente y talento tienen muy poquitos. Muy poquitos. Entonces, porque es un don que la naturaleza le da a algunos para crear, componer, interpretar, etcétera, ¿no? Entonces es un bien escaso. Lo que pasa es que como todo el mundo está en el juego, pues todo el mundo dice que el sistema es una mierda y que con su canción no está pasando nada y que esto es muy difícil, ya, pero vamos a ver, ¿has oído tu canción? Claro. Con perspectiva, porque tus amigos te van a decir que es cojonuda. Claro, pero para eso... Tus amigos te van a decir que lo haces muy bien, pero, chico,
emocionas, o sea, como decía un amigo mío, no hay que cantar, hay que encantar, ¿no? Entonces, encantas, eres capaz de despertar emociones en los demás, realmente conmueves en tus textos, en tus letras, en tus canciones, porque si no es así, el mundo no tiene magia, ¿no? Todo es una fórmula. Pues te digo que es difícil para el que no tiene capacidades. Para el que tiene capacidades y habilidades, puede ser muy fácil, ¿eh? Bueno, porque es que hoy se hace. Vamos a ver, tú y yo venimos de una época en que la música se hacía exclusivamente para escuchar. Hoy en día, la mayoría de la música, bueno, no la mayoría, pero una gran parte de la música se hace para bailar. La gente quiere un ritmo base y bailar sobre él. Con unos textos que dejan mucho que desear, sí, con canciones que no tienen puente, por ejemplo, que no tienen estrofe y estribillo, o tienen estrofe y estribillo pero no tienen puente, o sea, es una rueda que rueda sobre sí misma, acaba la canción y no te dice absolutamente nada, pero la gente la está bailando, ¿no? Claro. Llámese reggaetón, llámese urban, llámese... Es la música que hoy en día están consumiendo los jóvenes en una gran mayoría. Y luego, o que les meten. O que les meten. Bueno, la gente elige, ¿eh? Por mucho que tú... A mí, por mucho que me intenten meter algo, si no me convence, no me lo venden. No te gusta, sí, claro. No me lo venden, pero en música o en... qué sé yo. Porque tienes criterio, Hay gente que no tiene criterio, o sea, no sé. Bueno, pero instinto tiene todo el mundo, ¿eh? Muy bien. Bueno, es que lo que pasa es que con algunos estilos musicales nosotros, con la música que oíamos en nuestra generación, aprendíamos inglés, ¿no? Ah, sí, claro. Y hoy lo que están haciendo algunos es deformar el español. Claro. Porque hoy es algunas expresiones, algunos giros vocales que deforman la lengua, ¿no? La lengua nativa. Bueno, ahí hay un matiz, ¿no? Que quería darte, pero sí. ¿Sabes qué pasa? Que la música que oímos a los 20 años es la música que nos marca toda la vida. Claro. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo de, a pesar de que lo que mueve tu nostalgia y tus recuerdos es la música que escuchabas a los 20 o 20 y pico años, en nuestro caso está claro cuál era, siguen saliendo cosas nuevas, ¿no? Entonces hay que intentar estar al día. Yo por lo menos he intentado estar al día y sigo intentando estar al día y bueno, yo creo que el rock, que es un poco la música de moda en nuestra época, en los 80, pues ahora ya ha pasado a ser un género más, ya no es un género generacional. Claro. De la generación de ahora. Claro. La generación de ahora tiene otros referentes, ¿no? Y bueno, cada música tiene cada generación tiene la música que se apropia para sí misma y la que durante el resto de la vida de cada uno es la música de su vida, ¿no? Es la música que oís a los 20 años. ¿Por qué? Porque descubres el mundo, porque eres rebelde, porque la vinculas. La música es la mejor máquina del tiempo que hay. La música te transporta y te traslada a otras épocas, ¿no? Claro. Y entonces nosotros somos de los 70, los 80, de los Deep Purple, de Genesis, de los Yes, de King Crimson, de los Stones. Y estaríamos hablando. Yo, el otro día, en mi Facebook, que publico cosas casi todos los días, puse algo parecido a esto, ¿no? Que hoy en día el objetivo de muchos artistas es subir sus canciones y obtener seguidores, reproducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual está muy bien, pero hay un proceso previo a esto que es el aprendizaje. O sea, hoy en día, vamos a ver, para ser médico, para ser abogado, para ser lo que sea, pues hay que chuparse 6 años de carrera, ¿no? Y hay gente que sin apenas, no toda, pero bueno, hay un sector de gente que sin apenas conocimientos, pues compone, se junta con 4 y publica, ¿no? Yo creo que hay que dedicarle un tiempo intenso al aprendizaje del instrumento, al desarrollo de la técnica, a pulir tu talento, el que lo tenga. Y cuando tú te consideres que eres un artista maduro y que tu obra ha evolucionado a un punto en que se puede mostrar y que has tenido una cierta experiencia con un poco lo que pasaba antes, ¿no? Con otros músicos, con otros grupos, has podido intercambiar ideas, sesgos y rasgos musicales se funden unos con otros y has creado una identidad, entonces publica, ¿no?
Pero hoy en día la ansiedad por publicar es bárbara. Hoy en día publica todo el mundo. Claro. Entonces, claro, esa rapidez, esa inmediatez hace que las decepciones lleguen antes, ¿no? Y que la gente coja y abandone. Entonces, hacer música no es baladí. O sea, es decir, no es baladí, requiere un esfuerzo y un aprendizaje, ¿no? Claro. Y yo el primer consejo el consejo que le puedo dar a los músicos emergentes es que no emerjan tan rápido, ¿no? Que se dediquen un tiempo a jugar, a meterse en un garaje, comprarse una batería en el mercadillo, hacer ruido, aprender y grandes grupos de la historia han surgido justamente del juego y de la diversión. Pero hoy hay una inmediatez y una rapidez y una ansiedad y una prisa por publicar excesiva que hace que el mercado esté hipersaturado de producto. O sea, que el mar está lleno de peces, ¿no? Entonces yo creo que hace falta un poquito de contención. Y sobre todo lo que ya comenté antes en la entrevista, uno tiene que tomar conciencia de si realmente lo que está haciendo tiene un valor y tiene una capacidad de emocionar a los demás como para merecer el esfuerzo de ser divulgado y de ser promocionado, ¿no? Claro. Y no hay nada más. Yo creo que cuando una cosa... mira, el músico ofrece, ¿no? Pero la gente busca. Y la gente busca talento. La gente busca cosas que le emocionen. Entonces, si tienes talento y haces algo que realmente te emocione, exponte con las herramientas que hay hoy en día. Y ten paciencia, te encontrarán. Si realmente tienes talento, si eres un Mozart, o eres un Beethoven, o eres un McCartney, o eres un Armando Manzanero, o eres un... muchos ejemplos hay. Te encontrarán. O sea, es cuestión de tener paciencia, publicar, seguir, tocar, te encontrarán. Si realmente tienes talento. Pero yo creo que, como el dato que he dado antes, el 0,01% de la gente que publica destaca. ¿Por qué? Porque el 0,01% de la gente probablemente es la única que tiene talento, ¿no? Claro. La falta de talento es más común que el exceso de talento, ¿no? Más o menos es eso. Bueno, Así funciona el negocio de la música es un libro que se publicó en el 2016. Luego está escrito en un determinado momento donde la música funciona de una determinada manera. Pero tiene capítulos que siguen vigentes, que yo creo que son inmortales en el tiempo y que yo creo que pueden ayudar a más de uno. No es un libro hecho para profesionales de la industria, es un libro hecho para... Yo el libro lo hice porque me encontraba con muchos amigos, con mucha gente que se dedicaba a otras cosas que me preguntaban, oye, ¿lo tuyo de qué va? ¿Tú qué haces? ¿De qué se trata? ¿No? Entonces dije, bueno, pues voy a hacer un libro que se llama Así funciona el negocio de la música para explicar a todos aquellos que no tienen ni idea de cómo funciona el negocio de la música, pues un poquito, de la forma que yo buenamente pueda, explicarles eso. Es un libro didáctico, sencillo, de fácil lectura, que se puede encontrar en Amazon, porque ahí está para el que lo quiera comprar. O sea, bueno, aunque tú no te creas, todo el mundo sabe quién es Vicente Mañón. Ya, bueno. Y vosotros lo malo es que lo sepa Hacienda, ¿sabes? Bueno, Hacienda lo sabe todo. Hacienda lo sabe todo. Hacienda lo sabe todo, y si no te preocupes que tienen sus chivatos que te lo sabrán de contar. Pero así funciona todo. Entonces, en ese sentido, pues nada, gracias, Vicente.